Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. En esta ocasión tocaremos acerca del hombre que llega a fallecer, según la Biblia. ¿Estará consciente? ¿Tendrá la capacidad de estarnos observando? ¿Tendrá la posibilidad de cuidarnos desde los cielos? Veamos lo que dice la Escritura. En el libro de Job, capítulo 14, nos dice en el versículo 10: Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Acaso estará allá en el cielo? Se fomenta que su alma se va al cielo. Pero todo hombre que muere finalmente tiene que cumplir la disposición antigua que nos dice en el libro primero de la Biblia. En el capítulo 3 dice en el versículo 19: En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. De esta manera entonces el hombre es semejante a cualquier ser, aún los animales silvestres y los animales domésticos finalmente tienen el mismo suceso. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 19: Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar. Todo es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. De esta manera, también la parte de los sentimientos del hombre termina, fallece. Y si esta es una parte de lo que viene a ser de manera sustantiva el alma del hombre, su parte sentimental, su parte que no es del todo tangible en el aspecto de tocarse como el cuerpo, pero que radica en su mente, en sus pensamientos. Nos dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 9: Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Voy a leer el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, mas los muertos nada saben, ni tiene más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria es puesta en olvido. También su amor, y su odio, y su envidia, feneció ya. Repito, este es el versículo 6, Eclesiastés 9:6. También su amor, su odio, su envidia, feneció ya. Y esta es la parte de los sentimientos, es la parte del alma. También su amor, su odio, su envidia, feneció ya. Ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Así que todo aquello que la persona viene a hacer, aquello que es la forma entera de
sus sentimientos terminan, su amor, su odio, su alegría, sus expectativas, sus anhelos, y entre ellos puede estar el pensar en su familia. Si es un hombre, pensar en su esposa, en sus hijos, qué van a hacer de ellos. Y todo ello, cuando él fallece, sus pensamientos son puestos en el olvido y sus sentimientos también acaban. Veamos lo que dice el libro de Job en el capítulo 14. Versículo 19. Las piedras son desgastadas con el agua impetuosa. Y eso es verdad. Si alguna vez usted ha recorrido el lecho de un arroyo, de un río, que por falta de lluvias se va secando, va a darse cuenta cómo hay piedras redondeadas, se van desgastando, se vuelven lisas. Dice así: las piedras son desgastadas con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De tal manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y enviaráslo. Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá. O serán humillados, y no entenderá de ellos. Así que, si sus hijos en su momento se gradúan, se casan, prosperan en un negocio, en una empresa, y puedan ser reconocidos, puedan ser galardonados, pero él no se dará cuenta, no lo va a saber, porque sus pensamientos han terminado, y tampoco puede estar observando y viendo desde los cielos tal honor, tal reconocimiento. Así que el hombre se va, y todo aquello que en un momento pudiese degustar porque le gustaban determinados alimentos o bebidas, y que en medio de la nación mexicana se estila poner muchos alimentos, flores, frutas, bebidas, porque viene como un periodo de vacaciones para los muertos y que estén entre los vivos y puedan disfrutar, conforme a lo que dice la Escritura, no es cierto. El disponer que esté una silla para que esté cerca de nosotros en aquel día, de igual manera, no tiene razón de ser, porque Él está como el ejemplo que tenemos en la Biblia. Todos los que fallecen, entre ellos, sea el monarca, sea la servidumbre, sea el hombre importante o magnate, sea el sirviente, todos tienen el mismo suceso. Y nos dice de un hombre que es notablemente recordado por los que tenemos apego a la Biblia y porque hemos procurado repasar sus escritos una y otra vez. Veamos el caso de el rey David, que escribió el libro de los Salmos, pero que en el siglo I se registró de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles la siguiente condición que guarda este monarca de el reino glorioso que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día
de hoy. Y esto es verdad. Él yace en el sepulcro. Él yace en la sepultura. Por lo tanto, murió, pero no está en los cielos. Así como Él, todos los hombres santos del ayer, llámese Elías, llámese Moisés, llámese, todos están en la sepultura. Y estos que están en la sepultura, ¿qué esperan? Dice claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 29. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Él está esperando la resurrección de vida. Lo mismo Moisés y Elías. Mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Y si alguien actúa en forma contraria a la voluntad de Dios, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, si alguien no sigue las pisadas del bendito Jesús, actúa por su propia iniciativa con un desconocimiento a esa forma ejemplar de conducirse como lo hizo Jesús, y no queremos imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice entonces que también hay una resurrección, pero esta no es la resurrección de la vida. Dice la Escritura, como hemos leído, resurrección de condenación. Lo que se espera, como dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que vivimos, los que quedamos, para poder ir a recibir al Señor en el aire. No puede ser con esta materia, no puede ser con este cuerpo. Debe de ocurrir una transformación. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Repito, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Este dormir es una forma figurada de morir y llegar a la sepultura. Mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Esto es lo que está marcando la Biblia, que los que mueren tengan la oportunidad de resucitar. Y esto que está diciendo tanto el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53, como lo que se expresa en primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
del versículo 13 al 17, que los que mueren creyendo en Cristo, entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero, no es una enseñanza solamente de el Nuevo Testamento, sino que es una enseñanza que proviene desde el Antiguo Testamento. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 26, y el profeta Isaías tenía esta esperanza que es la resurrección. Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Repito, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque su rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Luego entonces llegará el momento en que se opere la resurrección. Llegará el momento en que se experimente que todos los que van al polvo de la tierra puedan ser despertados. Pero ¿cómo podrán ser despertados? Esto es un prodigio de nuestro Dios. Pero para poderlo hacer es que en el tiempo presente hagamos la voluntad de Dios. Hagamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para los que hemos creído en Él, oigamos su voz en el tiempo presente, que escuchemos ese hermoso Evangelio, que disfrutemos las enseñanzas melodiosas de Jesucristo, porque Él viene a practicar de manera excelente esas leyes de nuestro Dios y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y es lo que tiene que haber practicado desde el tiempo antiguo Abraham, David, Moisés, la voluntad de Dios, las leyes de nuestro Dios. Y todos están esperando justamente la resurrección. Por lo tanto, pensemos que es conveniente que seamos participantes de la primera resurrección. Los hombres del ayer ya sabían de el Mesías, y por lo tanto su esperanza es que Él se presente. Y cuando Él se presente, dice el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron, esto es, resucitaron, porque estos han fallecido por guardar la palabra de nuestro Dios. Versículo 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Y esta es la resurrección de aquel que no ha podido darse cuenta de que los muertos yacen en el polvo de la tierra. No se ha podido percatar que no puede ya deleitarse, no tiene ya gusto por las viandas, las bebidas, el disfrutar el olor de las flores, la fragancia de las frutas ya no las puede percibir, porque aquel que fallece, ya sus sentimientos, sus sentidos no están operando. El muerto es aquel que deja de vivir y no tiene actividad física, no tiene actividad intelectual, no tiene actividad moral. El muerto nada sabe, dijo Salomón. Y entonces, cuando está diciendo
mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Es que existe una primera resurrección para los que hacen la voluntad de nuestro Dios. Y si su oído se acostumbra en la vida presente a hacer la voluntad de nuestro Dios, cuando se escuche la voz de aquel que ha de despertar a los que están en el polvo de la tierra, entonces los que saben reconocer esa voz porque en la vida presente disfrutan y viven y se deleitan con la voluntad del Supremo Ser, estos saldrán a resurrección de vida. Y este es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y después de los 1000 años, la eternidad. Así que, mis amados hermanos, tengamos presente que todo aquello que el hombre quisiera tener en esta vida para poder continuarla después de su muerte, ver por sus hijos, ya no lo va a poder hacer. Es en el tiempo presente que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Es en el tiempo presente que podemos abonar para que acostumbremos nuestro oído a escuchar la voz de el Maestro, Jesús de Nazaret. Y cuando Él se presente, se experimente la maravilla que nos dice Evangelio de Juan, capítulo 5, que para nosotros es motivo de asombro, pero que dice la recomendación que sale de los labios de Jesucristo. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Pero ¿quién va realmente a reconocer esa voz? Será aquel que en la vida actual, en estos días que estamos viviendo y aún de confinamiento, sepamos de esa voz del bendito Maestro. Nos acostumbremos a escucharlo, pero no solamente a escucharlo, sino a implementarlo, hacerlo. Y entonces dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que mi deseo es que usted participe en el tiempo presente de las hermosas palabras de Jesucristo y las implemente. Y a la vez, mi deseo en el porvenir es que usted participe de la resurrección de vida, de la resurrección para poder ver a los santos hombres del ayer y poder disfrutar más adelante de una vida permanente, no sin antes disfrutar de la presencia del bendito Mesías y después la vida eterna. Que el eterno Dios los bendiga, paz a vosotros.